aorta y también tiene percusión. Y algo interesante, ¿sí? Fíjate, el hígado es uno de los pocos órganos que recibe este tipo de irrigación, recibe irrigación de la aorta, de la sangre arterial. Pero estamos acostumbrados a ver que estos órganos, estaba la arteria por aquí, decía salía la vena y salía la sangre, ¿verdad? Pero aquí en el hígado ocurre algo diferente. Recibe doble irrigación. Uno, la irrigación a partir de la aorta, y otro, la sangre arterial, y otra sangre venosa que está viniendo del tubo digestivo. Que es la que tenemos aquí, la vena porta, que está trayendo de sangre venosa, sí, pero que no está trayendo, está jalando alimentos que han sido absorbidos en el tubo digestivo. Esa es la razón de, si este le da oxígeno, este le da sustancias nutritivas, ¿sí? Para metabolizarlas. ¿Qué pasamos? La disolución consiste en la división en ácidos, en pequeñas glándulas que tienen conducto, ¿sí? O sea, el más nuevo. Al centro de cada sino consta de un tallo vascular, donde el aporte de la arteria hepática o anatomía. ¿No? La sangre fluye, que es lo que nos interesa a nosotros. Dice, cada célula hepática se encuentra adyacente, cada célula hepática, imagínate que es en cada uno de los 14, ¿sí? Dice, se encuentran adyacentes con un canalículo biliar que es hacia donde ustedes van a tener que drenar sus secreciones. Pues cada célula hepática se encuentra adyacente a varios canalículos biliares por donde van a drenar los conductos intralobulares, interlobulares, y al final de caminar por todas estas vías va a terminar ¿dónde? En el colegio. ¿Rumbo hacia dónde? Hacia la vesícula biliar. Histología, están los hepatocitos. Tenemos tejido hepático, un globulino hepático, son subunidades regularmente hexagonales, está formada por lámina fenestral de hepatocitos que se disponen de forma radiada en torno a una vena central o vena centrolobular ubicada en el centro del globulino. Aquí, ¿sí? Espacio porta, ya está aquí. Son áreas triangulares situadas en los ángulos de los globulíneos hepáticos, constituida por un estroma de conjuntivo de tejido laxo, es un estroma que contiene desde aquí, ¿sí? La arteria hepática, una rama de la vena porta, la que está teniendo sustancias absorbidas del tubo digestivo, y un conductilio biliar. ¿Sí? Pues en una triada hay tres estructuras ahí, ¿sí? La que está dentro de la sangre arterial, la que está dentro de la sangre venosa y a donde tiene que frenar la vida. Ahí está, ¿sí? El conducto biliar, la arteria hepática, los hepatocitos, la vena, esto es una histología que pasa. Sigue siendo la histología. Están los hepatocitos, intentamos subirles aquí al canalículo biliar. Esto es perdón de aquí, los más grandes. Otra es histología. Ahora, ¿qué tipo de células, funcionalmente, qué nos interesa a nosotros? ¿Qué tipo de células existen en el hígado? Porque de acuerdo al tipo de células que tengan, van a determinar sus funciones. Fábrica de qué cosa eres, ¿no? De tales cosas, entonces significa que tiene un taller para producir esas cosas. Por lo tanto, si produce distintas cosas, tiene que tener distintas fábricas. Tiene los hepatocitos, una de sus acciones es producir la bilis, la célula de Kühler, encargadas de defender al hígado de las agresiones. Es como dijéramos, es parte de su sistema linfático, parte de su mecanismo de defensa. ¿Sí? Células esteladas, donde almacenan la vitamina A, células endoteliales que producen sustancias vasoactivas.
funciones del hígado, hay funciones metabólicas. Tomamos los alimentos, voy adelantando, ¿sí? Se han absorbido, comido un pan, no quiere ver un polisacárido, va a llegar al tubo digestivo y lo va a convertir en un monosacárido y lo va a absorber en mi mucosa intestinal. Eso va a ser más adelante. Igual que la proteína, puedo comer una proteína, mi tubo digestivo lo va a convertir en aminoácidos y lo va a absorber en mi tubo digestivo. Y eso de allí por la porta rumbo hacia el hígado. Entonces, una función metabólica. En el hígado, ¿qué va a hacer? Va a reconstruir de esos monosacáridos, lo va a convertir en polisacáridos, por ejemplo, glucógeno. Los aminoácidos lo va a convertir en proteínas. Acción detoxificante, ¿qué significa? Para los que están resfriados y han tomado sus antibióticos, sus medicamentos. Esos medicamentos no van a dar vuelta toda la vida en mi organismo. Tiene que ser, unos son destruidos por el hígado, entonces tiene acción detoxificante, igual si me voy a tomar mis tragos, mi pobre hígado va a sufrir porque tiene que tener una acción detoxificante. El hígado es el que va a sufrir eliminando el alcohol que he ingerido. Cualquier medicamento, pero ¿qué significa? ¿Que todos los medicamentos son destruidos en el hígado? No. Unos son eliminados íntegros, como las penicilinas, otros no se destruyen, pasan por el riñón y se eliminan por el riñón. Otros se eliminan por el tubo digestivo y otros sí son destruidos por el hígado. Por eso un paciente con insuficiencia hepática hay que saber qué medicamento le voy a dar. No tengo que preguntarle, oye, ¿este medicamento dónde se metaboliza? En el hígado. Esto no es, tiene cirrosis prohibido, no le puedo dar ese medicamento, porque se ve intoxicado. ¿Sí? Pues si tengo un medicamento que sé que se elimina por vía renal y ese señor tiene insuficiencia renal, no se lo puedo dar. Tengo que buscar otra opción, porque si se elimina por vía renal y no hay eliminación renal, el antibiótico lesivo daño se sigue elevando el nivel plasmático hasta niveles tóxicos que le va a hacer daño. Función excretora, la bilis, ¿sí? La bilis, y otras sustancias, la bilirrubina, ¿sí? Acción inmunológica, capacidad de defensa de nuestro organismo. Use las albúminas y algunas globulinas para defendernos. Dice, el hígado es fundamental para regular el metabolismo de carbohidratos, proteínas, lípidos, ¿sí? Elaborar bilis y otras moléculas, almacenar vitaminas, almacenar hierro, destruir hormonas que las produce mi propio organismo, si no estaría dando vueltas toda la vida, ¿sí? Inactivar y excretar fármacos y toxinas. Dice, regula el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Esas son las funciones vasculares. Son las únicas funciones que hemos visto, no tienen función de almacenamiento. Un glucógeno almacena, ¿sí? Nos vemos cuando en el mercado vemos un hígado de una vez, eso está lleno de glucógeno. Hay un montón de vitamina A, un montón de vitamina B, porque es un sitio de almacenamiento del animal y lo tenemos nosotros, ¿sí? Está almacenando sustancias alimenticias, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, proteínas, ¿sí? Filtración. Todas las sustancias que han pasado por el tubo digestivo y se han absorbido, que están llegando por la porta, tienen que ser filtradas en el hígado. Esto es un filtro porque pueden haberse absorbido toxinas. Y el hígado es un filtro que antes de devolverlo a la cava, lo ha filtrado. Por la porta llega con cosas que no debían pasar, llega al hígado con un filtro, no pasa, las secuestra ahí, la sangre pura ya lo manda hacia la aorta, hasta la aorta hacia la cava inferior. Funciones metabólicas, funciones excretoras y funciones secretoras. Dice, la arena aporta, fíjate, la arena aporta en cada minuto, le está aportando al hígado 1 litro de sangre. Tiene más sangre venosa que sangre arterial, porque de sangre arterial solamente está recibiendo 350 mililitros por minuto. Es un sistema de baja resistencia. ¿Qué significa? Que no ofrece resistencia al flujo de sangre. Almacenamiento, almacena sangre en esas cantidades. Cuando uno está en emergencia, el hígado contrae sus vasos y nos incorpora sangre circulante.
Linfático produce el 50% de la linfa total. Filtración. ¿Y quién filtraba, doctor? Eso que usted dice que es como un filtro, como un colador. La célula de Krupp. Dice, el 99% de las bacterias que se han absorbido o que han pasado el tubo digestivo tienen que ser filtradas en el hígado a nivel de la célula de Krupp. Si no, hubiera muerto hace tiempo con infecciones. Ustedes saben que el intestino está copado de bacterias. Metabolismo de carbohidratos. ¿Qué metaboliza? ¿Qué cosa metaboliza? Metaboliza carbohidratos, metaboliza lípidos, proteínas, almacena vitaminas, produce factores de la coagulación sanguínea, los factores de coagulación vitamina K dependientes, se vio en la primera unidad, almacenamiento de hierro, excreción de fármacos, excreción de hormonas. ¿Qué hace con los carbohidratos? Entraron todas las funciones metabólicas de los carbohidratos humanos. ¿Sí? Dice almacenamiento de glucógeno. Pero el glucógeno no se absorbe en el intestino. Justo, correcto, no se absorbe, pero en el hígado se sintetiza. ¿A partir de qué? A partir de la glucosa. Arma un monosacárido que se llama glucosa, va a armar un polisacárido que es el glucógeno. Entonces queda al final la lactosa, fructosa y glucosa. ¿Qué cosa más hace el hígado? Gluconeogénesis, o sea, la formación de glucógeno o glucosa a partir de sustancias que no son carbohidratos. Por eso tiene la palabra gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de sustancias que no tienen origen en carbohidratos. Amortiguación de la glucosa. De los lípidos. ¿Qué cosa hace con los lípidos? Dice, ocasiona oxidación acelerada de ácidos grasos, formación de lipoproteínas, formación de colesterol y fosfolípidos, conversión de carbohidratos y aminoácidos en grasa. O sea, convierte también carbohidratos, aminoácidos en grasa. No solamente va por la misma línea, que el derivado de carbohidratos lo manda grasa, de proteínas lo deriva grasa. ¿Qué hace con las proteínas? Dice desaminación de aminoácidos, justo para formar los enlaces con otro aminoácido más. Formación de urea a partir del amoníaco. Formación de proteínas plasmáticas. 90% de las proteínas que están circulando en nuestro plasma, 90% se forman en el hígado. ¿Sí? Dice, excepto las globulinas. ¿Quién la forma las globulinas? El sistema inmunológico. Concretamente, las células plasmáticas. ¿Dónde están las células plasmáticas? En el tejido linfóide. Dice, formación de proteínas hasta 50 gramos al día. Entonces, un laboratorio tiene que 50 gramos de carbohidratos de proteínas por un día. Síntesis de aminoácidos y otros compuestos. ¿Sí? Aminoácidos no esenciales. O sea, ustedes saben que hay aminoácidos esenciales y no esenciales. ¿Sí? ¿Qué hace más? Almacena vitaminas, la vitamina A, vitamina B12, vitamina D. ¿Qué cosa hace? Produce factores de la coagulación. ¿Cuáles? El fibrinógeno, que se transforma en fibrina, la protrombina, la globulina aceleradora, factores de coagulación vitamina K dependientes, el factor 7, el 9, el 10 y el 2 que no está anotado ahí. Nos dice, ¿sabes qué? Produce factores de la coagulación vitamina K dependientes, que son este y el 2 más aquí. Además produce el fibrinógeno, la protrombina, la globulina aceleradora. Almacenamiento de hierro, pues tiene ese color. Segundo depósito importante de hierro, pero no está como hierro así solito, sino que está unido a la apocarditina, o sea, una proteína que la tiene ligada al hierro. Esa combinación se llama ferritina, se almacena cuando hay exceso de fierro. Cuando lo necesita, lo va a sacar de ahí. Se libera cuando hay necesidad.
tiene su sistema amortiguador de hierro. Está vigilante sobre los niveles de hierro plasmático que debemos tener en sangre. Otras, excreción de fármacos y hormonas, de antibióticos que hemos tomado, de sulfas, la excreción de las sulfas se elimina por el metabolismo hepático, todas las hormonas esteroides, electrolitos como el calcio, interacción de medicamentos en el hígado, pues no es adecuado tomar 4, 5 o 6 medicamentos porque va a haber interacción entre ellos. Funciones excretoras, metabólicas, luego va a ser un poquito más amplio. Funciones excretoras, síntesis de bilirrubina. Aquí está la bilirrubina, ¿sí? Ahí está la bilirrubina conjugada que está rumbo a la bilis, o ya está en la bilis, ¿sí? Entonces tengo que preguntarme de dónde viene, ¿sí? ¿De dónde viene esa bilirrubina conjugada? Dice, la hemoglobina, que está en los glóbulos rojos, cumplió su tiempo de vida, 120 días, llegó su fin de vida, destruido por los macrófagos. El macrófago lo destruye, en dos partes lo divide, en globina y fierro. La globina no nos interesa qué camino sigue. El hemo, ¿qué hace con el grupo hemo? Agarra el hierro libre, ese hierro libre no lo elimina por la bilis, ese hierro lo va a volver a mandar a la circulación para poder volverse utilizado en la producción de nuevos glóbulos rojos. El organismo no es que use y vote, recicla varias sustancias, ese hierro puede dar vueltas un montón de veces. No significa hierro en el glóbulo rojo, muere el glóbulo rojo, hierro fuera, no. Ese hierro se reincorpora para la cinta de nuevo glóbulo rojo. Entonces ese hierro libre queda la biliverdina, que se transforma en bilirrubina libre. O sea, la bilirrubina libre a través de la sangre llega al hígado y el hígado lo conjuga, ¿sí? En realidad es la bilirrubina conjugada. ¿Qué hace? ¿Sí? El hígado, esa bilirrubina libre, puede tener dos procesos. Uno, por glucuronización, ¿sí? Va a formar el glucurónido de bilirrubina, o sulfatación, va a formar el sulfato de bilirrubina. Esa bilirrubina libre puede seguir dos caminos, ¿sí? Si es víctima del ácido glucurónico, va a dar esta sustancia. Y si es víctima del sulfato, va a dar esta sustancia. Secreción de bilis. Dice, la bilis se produce entre 600 a 1200 millones al día. ¿Qué función tiene la bilis? Digestión y absorción de las grasas. O sea, voy a tener problemas si no tengo. Claro, no se puede digerir y absorber las grasas. O sea, ¿qué hace? Emulsifica la grasa, o sea, la vuelve en partículas cada vez más pequeñas para que así puedan ser víctimas de las enzimas. Si no, no van a poder actuar. Transporte y absorción en el enterocito. ¿Sí? Excreción de productos de desecho, bilirrubina, colesterol. Esas son las funciones de las digestivas. La bilis en el tubo digestivo y el duodeno, ¿sí? Ocasiona digestión y absorción de las grasas mediante la emulsificación y el transporte y absorción cuando ya está en el enterocito. Y la otra función da eliminar sustancias de desecho, la bilirrubina y el colesterol. ¿De qué está compuesto la bilirrubina? Agua, indudablemente. Sales biliares producidas en el hígado, bilirrubina producido en el hígado, colesterol producido en el hígado, ácido graso producido en el hígado, lecitina, electrolitos también tiene aparte de agua, sodio, potasio, calcio, cloro, bicarbonato, tiene un pH alcalino. Entonces, casi resumiendo, después de función del metabolismo del hígado, homeostasis de los alimentos, de los carbohidratos, de los lípidos y de los aminoácidos, cine de proteínas,
albúmina que dijimos, casi 50 gramos al día, catabolismo, o sea, destrucción de las hormonas que está produciendo nuestro organismo, quienes se describen ahí, de insulina, glucados, somatostatina, esteroides sexuales, glucocorticoides, hormonas tiroideas, prolactina, hormona de crecimiento, catabolismo y almacenamiento de vitaminas, metabolismo del colesterol y lipoproteínas, metabolismo de la bilirrubina y ácidos biliares, ¿sí? Eliminación de fármacos y sustancias tóxicas, almacenamiento de algunos metales, el hierro que está, dijimos, como ferritina, está unida a la apoferritina, el cobre, y tiene también función inmunológica. Vamos a ver el metabolismo de los carbohidratos. Dice, el hígado almacena la glucosa después de haber sido absorbido. Imagínate, vemos mis clases, mañana, tomo mi desayuno, glucosa, se almacena en el hígado, no tomo alimentos, 1 de la tarde, ya mi glucosa ha bajado, el hígado empieza a liberar la glucosa. Se almacena como glucógeno, después lo empieza a desmontar ese glucógeno en glucosa, empieza a liberar. Almacena glucosa en los estados posalimenticios y lo libera en estado de ayuno. ¿Qué hace? La glucogénesis, que aquí está la palabrita que no puedo confundir con esta. La glucogénesis, formación de glucógeno a partir de carbohidratos. Glucogenólisis y glucogeólisis es sinónimo, o glucolisis, lisis, destrucción del glucógeno, llevarlo a glucosa, a monosacárido, y también la formación de gluconeogéneo, formación de glucógeno a partir de sustancias que no son carbohidratos. Puede ser a partir de qué? De aminoácidos y a partir de metabolismo de glúcido. Dice, esto lo vamos a pasar, es lo que tendría que explicar, ¿sí? Metabolismo de lípidos, igual, solamente la carátula vamos a ver, en condición de requerimiento energético, los triglicéridos, ¿sí? En condición de requerimiento, ¿sí? ¿Cuál es mi fuente de energía que yo necesito? Los carbohidratos. Ese es prácticamente mi gasolina por lo que funcionamos. Pero a veces pues no tenemos los carbohidratos. ¿Sí? Por ejemplo, los diabéticos, que no podemos usar bien sus carbohidratos. Recurren a quién? A triglicéridos. O sea, su fuente energética son los triglicéridos. ¿Qué consecuencias les trae? La formación del acetilcoenzima y los cuerpos cetónicos. Y el paciente empieza a intoxicarse. Porque los cuerpos cetónicos empiezan a aumentar en su sangre. Si la señorita no tiene diabetes, va a usar su glucosa, ¿sí? Pero si el señor es diabético, tiene un montón de glucosa, pero no la puede utilizar. Entonces, ¿a qué echa mano? ¿Sí? A los triglicéridos. Y cuando el triglicérido le empieza a dar energía, va a ocasionar basurita que se llaman cuerpos cetónicos. Y el paciente empieza a incrementar sus cuerpos cetónicos en sangre. Captación y degradación de kilomicrones y zinc de LDL, zinc de fosfolípidos y colesterol a partir de ácidos grasos libres, excreción de colesterol por la bilis. Ese es desde el punto de vista del metabolismo de los lípidos. De las proteínas, ¿qué hace? Síntesis de los aminoácidos no esenciales. ¿Qué significa, jóvenes? Que nuestro organismo sintetiza proteínas, pero para sintetizar proteínas necesitamos aminoácidos esenciales. Y esos aminoácidos esenciales solamente los podemos adquirir desde el exterior. Nosotros no los podemos producir. Entonces, el metabolismo proteico de los aminoácidos no esenciales son una especie de tu cuerpo, sabes que no produce los aminoácidos esenciales que sí tú los necesitas para vivir, por lo tanto los tienes que tomar del exterior. Síntesis de lipoproteínas, producción de albúmina, globulinas, urinógeno, hipercoagulación, también produce la degradación de proteínas.
así como aquí, los cuerpos cetónicos, que era la basurita del metabolismo de los triglicéridos para obtener energía, cuando echa mano a las proteínas como fuente energética, se va a formar amoníaco. Y si estoy sano, voy a llevar a la formación de urea y esta urea se va a eliminar a través de la orina. Dibujito, captaron la idea, ¿sí? El hígado va a producir proteínas que otros tejidos necesitan. Capta aminoácidos, sintetiza proteínas que otros, sintetiza glucosa, sintetiza cuerpos cetónicos, produce proteínas. Esto, los jóvenes no se complican, simplemente me van a preguntar, o tengo que saber, ¿y cómo llegan los aminoácidos y los carbohidratos, los monosacáridos, llegan al hígado como ellos mismos? Como carbohidratos, como monosacáridos y como aminoácidos. Y las grasas, doctor, no son liposolubles, son liposolubles, no son hidrosolubles. ¿Cómo llegan? Llegan como kilomicrones. Llegan al hígado como kilomicrones, no llegan ellos aquí estoy, ¿no? Llegan envueltos, enmascarados como kilomicrones, a través de la vena subclaviana, del conducto torácico, a través del sistema linfático. Porque hemos visto que en el tubo digestivo, las grasas no pasan directamente a la sangre como lo hacen los aminoácidos y los carbohidratos, ¿verdad? Son absorbidos y pasan al sistema linfático, porque no son hidrosolubles, son liposolubles. Una vez en el hígado forman el LDL, triglicéridos y se almacenan como tejido adiposo. La detoxificación, ¿qué significa? Que voy a eliminar las sustancias que me hacen daño, ¿sí? Ya sean endógenas o exógenas. Esto no jode, no se complica la vida. Esto ya vimos. Hay una variedad de esa parte. Esto sigue más, pero no es eso. También que ahora lo que les interesa a ustedes, no estoy yendo más al ejemplo, no estoy pasando de apurado, no quiero complicar la vida, no es necesario que lo sepan. Si fuera necesario, si lo haría, ¿sí? No vamos a pasar eso. Ahora vamos a pasar a esta parte. La digestión y absorción de los alimentos. Ustedes hicieron la digestión, ¿sí? En parte. Vamos a ver los alimentos que tomamos, ¿sí? Recordando algunas cosas que se hicieron la semana pasada y otras nuevas, ¿sí? ¿Qué cosa es la digestión? Esto es la digestión, pasar de esta molécula grande a esto. Esa es la digestión. Mira, de polisacárido has pasado a monosacárido, de proteína has pasado a aminoácido, de triglicéridos has pasado a un monoglicérido. Es una digestión, jóvenes. Proceso de escisión, o sea, ruptura de las moléculas ingeridas en otras más pequeñas mediante reacciones aceleradas por la presencia de enzimas que son producidas en el tracto gastrointestinal. Aquí otra cosita dice, o de la superficie luminal del tubo digestivo. Ojo con esto, o de la superficie luminal del tubo digestivo. ¿Qué cosa es la absorción? Proceso de transporte de las moléculas a través de las células ya me está ubicando ¿dónde? Ya me está ubicando en el intestino delgado, que es el lugar donde se produce la absorción. Proceso de transporte de las moléculas a través de las células epiteliales que revisten el tubo digestivo y su entrada posterior a la circulación sanguínea o a la linfa.
Secuencia de pasos para digestión y absorción, el paso de lo que ven ustedes. Homogenización mecánica del alimento, lo estoy masticando, y mezclado, lo sigo masticando, y sólidos ingeridos por los fluidos por la saliva, tubos digestivos, ¿sí? Fluidos secretados por la glándula de tracto gastrointestinal. Entonces, homogenización, después que viene, secreción de enzimas digestivas que van a hidrolizar, o sea, van a romper los enlaces de las macromoléculas y las van a convertir en oligómeros, o sea, más pequeños, en dímeros, 2, o en monómeros, 1, ¿sí? Glucosa, aminoácidos. ¿Qué cosa más hace el tubo digestivo? Secreción de electrolitos, secreción de saliva, que tiene agua, tiene sodio, tiene potasio, ¿sí? Secreción de ácidos, ácido clorhídrico, bases, bicarbonato, ¿sí? ¿Para qué cosa? Para dar un ambiente adecuado a la digestión enzimática óptima. Por ejemplo, dijimos que la pepsina, para que actúe de forma adecuada, tiene que actuar en un medio ácido. Las enzimas pancreáticas, para poder actuar, tienen que actuar en un medio alcalino. Secreción de ácidos biliares que sirven como detergentes para solubilizar los lípidos y facilitar su digestión y absorción. Hidrólisis destrucción de los oligómeros y dímeros nutritivos, o como esto, hidrólisis de los oligómeros y dímeros nutritivos por las enzimas de la superficie intestinal. O sea, con eso me está indicando de que la digestión sigue en los enterocitos. El enterocito, entonces, doctor, ¿secreta enzimas? Sí, secreta enzimas. Para actuar sobre quiénes? Sobre estos dímeros. Para actuar sobre estos dímeros y volverlos en 1. Aquí hay 2. Aquí hay más de 2. No se puede absorber. Ya está en contacto con el enterocito, no puede pasar. ¿Se va a ir? No. El enterocito secreta enzimas que lo va a convertir de oligómero o de dímero en una molécula sorda para poder ser absorbida. Transporte de moléculas nutritivas y de electrolitos desde la luz intestinal a través de las células epiteliales. Aquí que tenemos misiones que han hecho cada uno de ustedes. Sitio de digestión. De paso, la digestión tiene lugar en la luz del estómago, en la luz del intestino, en la superficie del intestino delgado, en el citoplasma de las células del intestino delgado, en los enterocitos. Fíjate, no solamente era en el estómago, no solamente era en el podero, es también en el enterocito. La digestión está catalizada por enzimas que pueden ser solubles, que se vierten a la luz del estómago o la del intestino. Solubles, o sea, las suelta a la luz del intestino, entonces que se vierten a la luz del estómago o del intestino. Ahí están como secreción flotando. O ancladas, o sea, no se separan del enterocito. ¿Me dejo entender, verdad? ¿Sí? Ahí está el enterocito, secreta su enzima, pero no la libera. La mantiene en su superficie, por eso dice ancladas a la membrana plasmática del enterocito. Solubles en el citoplasma de las células intestinales, dentro del mismo enterocito. ¿Cuáles son? ¿De dónde hay enzimas que se producen? ¿Sí? Las glándulas salivales. ¿Qué enzimas se producen en la saliva? ¿Qué es decir esta clase? Ustedes han hecho esta clase, ¿verdad? ¿Hicieron o no hicieron? ¿Ustedes no han hecho nada digestivo? ¿No? Entonces, ¿qué puede secretar en glándulas salivales? En la saliva se produce la amilasa o tiamina salival y la lipasa salival. En la mucosa gástrica se produce el pepsinógeno, factor intrínseco, y en el páncreas se produce las amilasas, las lipasas, las proteasas. Aquí me dice, fíjate, tomate tus alimentos, ahí están tus glándulas
enzimas salivales. Ahí está la amilasa salival, la lipasa salival que van a actuar sobre los carbohidratos y sobre las grasas, pasa al estómago, se secreta ácido clorhídrico. Si pueden tomar esa foto a esa imagen, lo vais a usar bastante. Bueno, suelen bastante trabajo. En el estómago función, homogenización, hidratación, hidrólisis del almidón, desaturación de proteínas e hidrólisis. El pH menor de 2, se produce ácido clorhídrico, se secreta lipasa, se produce persina. Ya estoy en el duodeno, la vesícula biliar secreta sales biliares, el páncreas que secreta enzimas, ahí está, la amilasa, la lipasa y las peptidasas que secreta el páncreas, el hígado a través de la bilis que está secretando la vesícula está liberando la bilis, llega al duodeno. Fíjate, el pH ya no es menos de 2, el pH es 7, porque el páncreas secreta bicarbonato. Entonces se produce la activación del tripsinógeno para la enzima llamada tripsinógeno para obtener la tripsina, activación de la copeptidasa, la fosfolipasa, hidrólisis luminal. Aquí se produce páncreas que produce amilasa, que va a actuar sobre quién, sobre los carbohidratos. Produce la lipasa, que va a actuar sobre quién, sobre los lípidos. Produce las peptidasas, que van a actuar sobre las proteínas. En el yeyuno, ¿qué se produce? Sigue la digestión en el yeyuno. Produce las enteropeptidasas y las disacaridasas, esas que están ancladas en el enterocito. Entonces, aquí en el yeyuno, ante la presencia de las enteropeptidasas y las disacaridasas, se va a dar la hidrólisis en la superficie y se van a convertir en oligopéptidos u oligosacáridos, listos para ser absorbidos. Entonces, ¿esta absorción dónde está? A nivel del yeyuno ilion. En el ilion, ¿qué se da? Absorción de ácidos biliares, absorción de monosacáridos, aminoácidos libres, dipéptidos, ácidos se absorben, absorción de agua y cloruro de sodio, y aquí estamos luego en el colon, en la parte terminal del tubo digestivo. Un resumen, el dibujito, en la boca se produce la saliva, que tiene lipasa lingual y la amilasa salival. El estómago produce el ácido clorhídrico, fósforo intrínseco, pepsinógeno, lipasa gástrica, moco, gastrina, somatostatina, histamina. ¿El hígado qué produce? Bilis y tampones electrolitos. ¿El páncreas qué produce? El páncreas tiene dos porciones, páncreas exocrino y páncreas endocrino. Las glándulas exocrinas producen en su parte exocrina, o sea, son las secreciones que van a ir al exterior. Secreta bicarbonato para tamponar la acidez que viene del tubo digestivo, produce enzimas para metabolizar los alimentos. ¿Qué enzimas son? La tripsina, la quimotripsina, la carboxipeptidasa, la lipasa, colipasa, proelastasa, alfa-amilasa, y en la secreción de este páncreas es estimulada por la colecitocinina. La colecitocinina dice que produce más de sustancias. Y la glándula endocrina secreción de enzimas. Las células, vamos a dar tantas enzimas, ¿cómo lo hacen? ¿Sí? Es una especializada, ¿no? Cualquier célula no va a producir enzimas, son células especializadas, así como el músculo, ¿sí? Está constituido por miocitos encargados de la contracción muscular. También la secreción de enzimas está encargada de ciertas células, por eso dicen células especializadas,
sintetizan, la empaquetan y la almacenan y la liberan, ¿sí?, a la luz del tracto digestivo. Como está a la luz del tracto digestivo se llama enzima. ¿Sí? Secreción exocrina. Ejemplo de glándulas exocrinas: la glándula salival, la mucosa gástrica, el páncreas. Se sintetizan en los polisomas del retículo endoplásico, se transportan a través del aparato de Golgi en pequeñas vesículas donde se almacenan, y estas son transportadas hasta la membrana plasmática, donde son vertidas hacia la luz de la cima. Aquí se produjeron, se secretan en forma de precursores inactivos, lógico, inactivos, porque imagínate si esta enzima fuera activa, destruiría la célula. ¿Dónde se va a activar estas enzimas? Aquí en la luz, ante la presencia de ciertas condiciones. ¿Me puede entender, verdad? Se secretan en forma de precursores inactivos, asumiendo el nombre de proenzimas o zimógenos. ¿Cuándo lo liberan? Cuando reciben el estímulo adecuado. Me preguntarán, ¿cuándo se activan estas proenzimas? Cuando ya están en la luz intestinal. Por ejemplo, el pepsinógeno que he producido a nivel de la mucosa gástrica no es como pepsinógeno, inactivo, pero para activarse ya en el estómago, en las luces del estómago, necesita la presencia de ese clorhídrico. El ácido clorhídrico transforma el pepsinógeno en pepsina. Secreción de enzima y electrolito está regulada y coordinada. Dice, las células endocrinas de las diversas estructuras digestivas son estructuradas por componentes de la dieta, pero ¿qué me dice aquí? Se producen enzimas bajo ciertas condiciones de estímulo. Hay sustancias secretagogos que dicen, secretagogo, ¿qué significa? Que te favorece la secreción. Son moléculas que regulan la secreción de enzimas y electrolitos. ¿Cuáles pueden ser? Las hormonas y neurotransmisores que van a interactuar con receptores de las células exocrinas y promueven la función de los glánulos de secreción. Células exocrinas distantes presentan. Aquí tenemos unas glándulas en el estómago. Ahí tenemos distintos tipos de células. Dijimos producen moco. Son células distintas que producen moco. No es la misma que produce ácido clorhídrico, no es la misma que produce factor intrínseco ni carcinógeno. Por ejemplo, las células de las mucosas estas que están aquí, ¿qué producen? Moco. La del cuello, ¿qué produce? Moco. Las células parietales, esas verdecitas, ¿qué producen? Ácido clorhídrico. Estas azulitas que están en la misma glándula, ¿qué producen? Sustancias, hormonas, somatostatina, histamina. Estas anaranjadas, ¿qué producen? Pepsina y lipasas. ¿Sí? Las células que producen gastrina. Esta es una glándula, ¿sí?, que tiene distintos componentes. Regulación de la secreción. Como vimos, estas sustancias no funcionan como se les ocurre. Tienen que recibir determinados estímulos. Dice, sustancias que actúan como secretagogos, o sea, que favorecen la secreción. Neurotransmisores, la acetilcolina, aminas biógenas, histamina, serotonina, hormonas peptídicas, la gastrina y la colecitocinina. Esto para tener idea nada más, ¿sí? Para que fíjense, esta es una glándula, ¿sí? Esa glándula no actúa porque se le ocurrió, actuó al recibir determinados estímulos para poder secretar aquí sustancias. Por ejemplo, esta es una que produce, esta es la bomba de protones, esa que produce la secreción de ácido de hidrógeno para producir ácido clorhídrico. Esta es una célula parietal. ¿Qué conclusión se saca aquí? Que la célula parietal que está en la mucosa gástrica es la que secreta iones hidrógeno, ahí está la luz del estómago, a través de la bomba de protones y la bomba de hidrógeno, potasio, ATPase. ¿Cómo lo hace? ¿Sí? Ante un estímulo de acetilcolina.
La secreción de acetilcolina actúa sobre otros receptores colinérgicos y le hace producir iones de hidrógeno. La histamina actúa sobre los receptores H y le hace producir ese cloruro. La gastrina actúa sobre los receptores G y le hace producir ese cloruro. Fíjense, distintos caminos, distintas vías para poder actuar. De una copia para seguir un poco más. Para mí es prácticamente un resumen de un 30% de la digestión. Las gastrinas, ¿qué hacen? En lugar de secreción, ¿dónde se produce? Aquí la secuencia empieza. ¿Qué produce todo esto? ¿Dónde empieza todo el cuento este? Aquí, el estímulo primario. Estiramiento de la mucosa gástrica por la presencia de proteínas y aminoácidos en el estómago, distienden el estómago a través del nervio vago, actúa sobre las células G que están en el antro del estómago y del duodeno. Estos secretan gastrina y la gastrina tiene estos efectos. Esa es la secuencia joven, ¿sí? Como debería razonarlo, ¿no? Aprenderlo de memoria. La forma razonada es el quimo ácido. Aquí voy a ir. El quimo ácido. ¿Qué es el quimo? Es el contenido gástrico que está muy ácido que ha pasado al duodeno. El duodeno siente esa acidez, ¿sí? Y estimula a las células S del duodeno. Dice, mucho ácido. Estas células S del duodeno, ¿qué producen? Secretina. Esa secretina, ¿qué hace? Le dice al páncreas, hoy produce alto bicarbonato. Me están haciendo daño con la acidez. Y encima, las enzimas que tú estás secretando no pueden actuar porque estás en ácido. Y tus enzimas actúan de manera alcalina. Que le dice también a la vesícula, oye, ayúdame pues también con bicarbonato. Ayúdame a neutralizar la acidez. Consecuencia, ¿qué hace? Disminuye el pH gástrico. O sea, ya no tan ácido. ¿Sí? Y favorece el vaciamiento gástrico. Y disminuye el vaciamiento gástrico. O sea, es como, no me mandes tanto ácido. Págale. Y la pregunta inteligente dice, no me mandes tanto ácido, y a tu ácido. Y al páncreas le pide ayuda y a la vesícula le pide ayuda, mándame alcalina. Dijeron este tipo de idiomas. Dice, transporte de nutrientes absorbidos. Sí. Aquí está. ¿Quiénes estarían pasando a través de este camino? Si yo le pusiera un dibujo como este en el examen, no será raro. Aquí está la respuesta, pero ¿cuál hubiera sido su respuesta? Imagínense ustedes, no sean trampas, ¿sí? La pregunta es, ¿qué tipo de nutrientes son absorbidos a través de los siguientes mecanismos que están ahí abajo? Aquí, ¿qué le pondría? ¿Qué título le pondrían a esto? ¿Qué título le pondrían a esto? Absorción de, ¿no? Absorción de, dos puntitos, absorción de, dos puntitos. Ahí está, absorción de, ¿qué sería aquí? Absorción de, ¿qué sería? ¿Qué sería comercial? ¿Qué sería de este lado y de este lado? ¿Qué? Absorción de
casi al inicio de clases, no sé qué está pasando, ¿sí? De verdad me preocupa, ¿sí? De verdad me preocupa mucho. No sé qué está pasando con la comunidad, qué está pasando. La única aplicación que se tiene que cambiar es el uso de esos aparatos principales, ¿sí? Nos está quitando esa capacidad de retener las ideas. Casi al inicio de clase no le estoy diciendo que yo le pondré aquí absorción de sustancias hidrosolubles. Absorción de hidrosolubles. Y aquí le pondré absorción de lípidos. ¿Por qué? Ahora le pregunto, ¿por qué? Ya tiene el título y después le pregunto, argumente su respuesta. Ya tienen la certeza que es absorción de nutrientes hidrosolubles y absorción de sustancias liposolubles. Mire, ¿por qué estoy haciendo esa afirmación? ¿Por qué, niño? ¿Qué? A ver, un poquito más acerca, un 10 por favor. ¿Qué dije hace poco? Sí, más o menos. Hidrosolubles pasa el enterocito. Imagínate que le sea un enterocito. Llega el aminoácido, llega el carbohidrato, y ella todavía aquí en la superficie tiene disacaridasas, porque está llegando como un disacárido. ¿Sí? No puede absorberlo. Es un enterocito, ¿sí? Por allá ya pasó tubo digestivo como un almidón. Llegó polisacárido y disacárido, aquí llegó como un disacárido, ya está en el intestino para ser absorbido. Pero el enterocito, cada un enterocito no lo pueden absorber. Entonces, ¿qué dijimos? Que tienen ellos aquí, que están anclados, tienen qué cosa? Enzimas, ¿no es cierto? Que va a actuar sobre ese disacárido, esa disacaridasa que está aquí no se desprende, está anclado, está pegado ahí. El disacárido viene y se pega ahí, esa enzima ¿qué hace? Lo rompe y lo convierte en un monosacárido y recién lo absorbe. Y ya el enterocito aquí cosa ya está el intestino, aquí está el sistema muscular, ¿sí? Por ser hidrosoluble sigue ese camino facilito. Pero el otro, como es liposoluble, es el camino de allá, ¿sí? Es el camino que siguen los aminoácidos y los carbohidratos. Pero los lípidos no pueden hacer ese camino. Los lípidos no pueden pasar a la sangre porque son liposolubles, ¿sí? No son hidrosolubles. Por lo tanto, que se van a quedar aquí en el intersticio, ¿no? Tienen que ser incorporarse al torrente sanguíneo a través del sistema linfático. Y aquí está el sistema linfático. Ahí vamos a orientar este dibujito. Aquí me dice, ¿sabes que la alimento está pasando directamente al aporte? Que la aportan. Aquí no. Aquí está, pues dice que acuérdense del intestino. Del intestino al hígado, al sistema porta, que pasa después a la circulación. Aquí, las grasas en el intestino pasan al linfático y a nivel de la estructura recién son incorporadas al torrente sanguíneo y de esa manera van a llegar al hígado. ¿Qué son las peptidasas? Péptidos, ya tiene su nombre. Peptidasas, péptidos rompen enlaces peptídicos. ¿Sí? No es difícil aprenderlo. Peptidasas, péptidos, enlaces peptídicos, proteínas. Son hidrolasas específicas de enlaces peptídicos. Y son distintos tipos. ¿Sí? Quimotripsina rompe este tipo de enlace. Las elastasas rompen este otro tipo de enlaces. ¿Sí? Y las carboxipeptidasas rompen este otro tipo de enlaces. Primero tenemos esta línea, ¿sí? Dice las endopeptidasas, como su nombre lo dice, endo, dice atacan enlaces internos y liberan fragmentos peptídicos grandes. Endo, o sea, gente que es una cadena de aminoácidos, ¿sí? Las endopeptidasas no actúan aquí, actúan aquí en el medio, ¿sí? Las exopeptidasas
seccionan un aminoácido, ¿sí?, que está en el extremo. Esa es la diferencia. Las endopeptidasas actúan con el enlace peptídico que están en el medio. Y las exopeptidasas que están externamente, o sea, las exopeptidasas, ya sea en el extremo de la carboxil o en el extremo aminopeptídico. Esta foto no saqué foto, muy complicado. Veamos cómo se metaboliza las proteínas. Digestión de proteínas. Fase gástrica. ¿La proteína se digiere en la boca? Sí, no. Sí, no. No traje la lista. ¿Las proteínas se digieren en la boca, jóvenes? Sí, no. Imposible, no hay. Carbohidratos, sí. Lípidos, sí. Peptidasas no existen en la boca, por lo tanto es se pasa de la fase gástrica. Seguro cuando el siguiente aparece empieza digestión de los carbohidratos, así en la boca. Digestión de los lípidos, empezó en la boca. El calcio de proteínas no dice fase gástrica. Dice, ante la presencia de ácido clorhídrico en el estómago, ¿sí?, que ese ácido clorhídrico que permite matar los microorganismos. Imagínense si no hubiera este ácido clorhídrico en nuestro estómago, y hubiéramos desaparecido como especie. A ver si no hablamos del micro y tenemos tanto hambre que llegamos a la casa con la mano sucia y nos metemos un pan, ¿cierto? ¿Cuántos microbios estamos metiendo ahí? ¿Quién lo destruye? Este ácido clorhídrico en nuestro estómago. ¿Para qué sirve además desnaturalizar proteínas? O sea, empezar ya a romper proteínas. ¿Para qué más sirve? Para activar el pepsinógeno, ese que ha sido secretado por la célula del estómago, que dijimos que se secreta de forma inactiva, ya lo ha convertido en pepsina. Entonces, dice, ese pepsinógeno, que era una proenzima, ante la presencia de ácido clorhídrico se ha convertido en pepsina, ya está activa. Y empieza la hidrólisis enzimática de las proteínas. Entonces dice, grandes fragmentos peptídicos y unos cuantos aminoácidos libres, generación de péptidos, ya péptidos, ya no de proteínas, está hablando de péptidos, ¿sí? Y ahí, esto ya generó, esta pepsina ya ha fragmentado las proteínas, ya están unos como fragmentos peptídicos, todavía falta digerir, y otros ya están como aminoácidos, listos para ser digeridos. ¿Sí? Dice, la generación de péptidos y aminoácidos que actúan como estimulante de la liberación de colecistocinina en el duodeno. ¿Qué me está diciendo? Cuando estos péptidos y estos aminoácidos han llegado al duodeno, estimulan la producción de colecistocinina. ¿Para qué? Para decirle al hígado, oye, tienes trabajo, empieza a secretar bilis, o el páncreas empieza a secretar, porque ya viene la comida. ¿Sí? Entonces, el ácido clorhídrico y la pepsina activa actúan sobre la proteína de la dieta que está en el estómago. ¿Los convierten en qué? En polipéptidos, oligopéptidos y aminoácidos. Estos actúan sobre las células endocrinas intestinales. ¿Cuáles eran? Las células del duodeno, produciendo la colecistocinina. Es la fase gástrica, ¿no es cierto? Eso sucedió con las proteínas en el estómago. Ahora, en el páncreas, ya pasó el alimento de esas proteínas al páncreas, ya están en el duodeno. Dice, el jugo pancreático es rico en proenzimas de endopeptidasas y de carboxipeptidasas. Se activan cuando están en el intestino delgado. Antes no pueden activarse, jóvenes. ¿Por qué? Porque esas enzimas, si se activan, nos van a ocasionar pancreatitis. ¿Qué significa la pancreatitis? Que esa enzima activa empieza a destruir el páncreas.
Él no va a decir, no, este pan es mío y aquella comida es lo que dijeron por decir. Entonces, las enteroproteasas, una proteasa producida por células epiteliales del duodeno, enteropeptidasas, proteasa producida por células epiteliales del duodeno, es altamente específico para reconocer y romper la secuencia de estos aminoácidos que está presente en el tripsinógeno. Ojo, el tripsinógeno es secretado por el páncreas, está inactivo, pues se llama tripsinógeno. Cuando se activa se llama tripsina. Este tripsinógeno producido en el páncreas, que está inactivo, ya está en el duodeno. Y cuando está en el duodeno sube la acción de la enteropeptidasa. Esa enteropeptidasa, repito, actúa sobre el tripsinógeno y lo va a transformar en tripsina. Ya está activo, ya se convirtió en sustancia activa. Entonces, la acción combinada de las peptidas pancreáticas tiene como resultado la formación de aminoácidos libres y péptidos pequeños de 2 a 8 racimos. En la fase intestinal, dice, la digestión final de los oligo y dipéptidos todavía no se pueden absorber, jóvenes, son oligodipéptidos, no se pueden ser absorbidos, todavía son moléculas grandes, no pueden ser absorbidas. Ya está en la superficie luminal de las células epiteliales del intestino, o sea, ya está en el enterocito. Ese enterocito es rico en aminopeptidasas y dipeptidasas. Van a actuar sobre estos dipéptidos. Los productos finales de la digestión por la superficie celular son aminoácidos. Ya está aquí el aminoácido libre. Di y tripéptidos. Los di y tripéptidos se hidrolizan dentro del citoplasma antes de abandonar la célula. Solo se encuentran aminoácidos libres en la sangre portal después de una comida. Ahí está. Lo ven. Sobre esta proteína tiene que actuar la disacaridasas, peptidasas, fosfatasa para poder absorber el alimento. Absorción de aminoácidos libres, dice el intestino delgado, ya está encima del enterocito, tiene gran capacidad de absorber aminoácidos libres, utiliza transportadores, en la membrana luminal se han ubicado transportadores dependientes de sodio, no veo jóvenes, no me continúo la vida, simplemente me interesa que en el enterocito ya llegó como aminoácido y ya puede ser absorbido. Terminado proteínas, pasamos a glúcidos. ¿Qué dice de los glúcidos? Dice, proporciona una parte importante de las necesidades calóricas diarias. Ojo, jóvenes, ya lo dijimos anteriormente. Hay que distinguir entre monos y polisacáridos. Los monosacáridos son los que se absorben como tal, igual que los aminoácidos. Los monosacáridos se absorben como tales, no se hidrolizan, ya no pueden hidrolizarse más. Si se hidrolizan, ya se catabolizaron, se destruyeron, ya no es carbohidrato. Los disacáridos son dos teorías, precisan de enzimas en la superficie del intestino. Las disacaridasas, usted tiene que volverlo de disacaridasas o el disacárido para poner el monosacárido. El polisacárido depende de la digestión de los polisacáridos, depende de la amilasa salival y pancreática para su degradación. El almidón, que es un polisacárido vegetal, es una mezcla, ¿sí?, de moléculas de glucosa unidas por enlaces glucosídicos 1 y 4, 1 y 6. Sobre los enlaces alfa 1,4 actúa la amilasa y sobre los enlaces tipo alfa 1,6 actúa la amilopeptina. Conclusión, me voy a comer un almidón, es un polisacárido,
tiene enlaces glucosídicos alfa 1,4 para romperlos, ¿sí? Almidón, polisacárido, ¿qué tipo de enlaces tiene? Enlaces glucosídicos tipo alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6. ¿Y con quién va a romper los enlaces? Son específicos el que rompe enlaces. El que rompe el enlace alfa 1,4 es la amilosa o amilasa, y el que rompe el enlace alfa 1,6 son la aminopeptina. Bueno, no, las enzimas no actúan sobre cualquier tipo de enlace jóvenes. Son específicos por tipo de enlace. En el caso del glucógeno, un pedazo de hilo en un bistec de hilo, ahí no hay almidón. Ahí hay glucógeno. Polisacárido animal, semejante en la estructura de la aminopeptina, diferente de punto de presión y el glucógeno son más frecuentes. Hacemos eso. Digestión y absorción de glúcidos. Dice digestión de la aminopeptina por la alfa-amilasa salival y en el páncreas por la alfa-amilasa. La endosacaridasa, que está en la saliva y el jugo pancreático, que actúan específicamente sobre enlaces alfa 1,4. Los productos de la digestión por la alfa-amilasa son el disacárido maltosa, el disacárido maltatriosa, el monosacárido glucosa y las alfa-dextrinas. Ojo, ya estamos en la fase de absorción. La hidrólisis final de disacáridos y oligosacáridos a monosacáridos está a cargo de quién? De las enzimas que están en la superficie de los enterocitos. ¿Sí? Donde hay oligosacaridasas superficiales, ¿sí? Que lo va a transformar en monosacáridos. La función de monosacáridos es un proceso mediado por transportadores, igual que las proteínas, dicen transportadores. Los transportadores son específicos, no se dejan transportar por cualquiera. Hay especialidades, es decir, que encajan uno con el otro, tienen engranajes, o sea, coinciden en sus engranajes, tienen una cinética de saturación, que significa imagínate que tengo transportadores para llevar 50. Voy a tomar números. Tengo transportadores en mi tubo digestivo para transportar 50. Pero ese día he comido 100. Voy a absorber solamente 50. Los otros 50 los voy a tener que eliminar. Porque ahí tiene cinética de saturación. ¿Qué? Los transportadores se han cansado. No, están trabajando al máximo. Lo que pasa es que no les alcanza tiempo para hacer lo demás. Y son inhibidos por inhibidores específicos. O sea, puedes bloquear a ese transportador con inhibidores específicos. Esto va a pasar más. Fíjate, aquí me dice, y aquí está como monosacárido, la lactosa, glucosa, necesitan un cotransportador. Como el sodio. Cotransportador tiene que ir junto de la mano. Porque puedo tener una dieta rica en lactosa y glucosa y no tengo sodio, no lo voy a absorber jóvenes. No va a pasar el tubo digestivo. Porque pensar al enterocito necesita el sodio. Y después pues, el enterocito va a pasar a la circulación sanguínea, ¿no es cierto? Pero la fructosa no necesita eso. La fructosa pasa sólida. La fructosa pasa sola, no necesita acompañar. Aquí va a decir, simplemente aquí, otro resumen jóvenes. La luz, lactosa en la leche, ¿sí? Almidón.
lactosa actúa la lactasa, que va a dar la lactosa y glucosa. ¿Sí? Sobre la sacarosa actúa la sacarasa, que va a dar glucosa y fructosa. Sobre el almidón actúa la amilasa, que va a dar glucosa. Fíjate, aquí te he transportado. Son transportadores específicos. Este transportador Group 5 no va a transportar esto, ni este va a transportar esto. Ahí está el dibujito, ¿sí? Lactosa, sacarosa, almidón, maltosa, amilasa pancreática. Sobre el almidón lo ha convertido en maltosa, sacarosa, lactosa. Sobre la maltosa actúa la maltasa, sobre la sacarosa actúa las sacarasas, sobre la lactasa, van a dar el monosacárido final. Los monosacáridos, ¿cuáles son? Glucosa, fructosa y galactosa. Esos se absorben por las células epiteliales, pasan al sistema nervioso. ¿Cuáles son los monosacáridos? ¿Cuáles son los que se absorben? Si pusiera el carbohidrato que se absorbe en la luz del intestino, ¿cuáles son? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuáles son los carbohidratos que se absorben en el tubo digestivo? Bueno, pues agradecer. Amigo, ¿cuáles son los carbohidratos que se absorben en el tubo digestivo? ¿Cuál es? Madre. Jóvenes. Trato de hacer lo mejor, pero ustedes no me están respondiendo. Yo les he dicho, dejen de ser los jóvenes. Si no se dejan ayudar ustedes, yo no voy a hacer milagros. Se lo vuelvo a repetir. Si ustedes no se dejan ayudar, yo no puedo hacer milagros jóvenes. Tengo toda la intención de ayudarlos. Si ustedes no ponen de su parte, lo voy a hacer, muchachos. El almidón no puede ser no va a pasar. El almidón tiene inhibidor que es de digestión. Tiene como tener maltosa. La maltosa es un disacárido todavía. Tiene que subir la acción de la maltasa. La sacarosa sigue siendo un disacárido. No puede, tiene que subir la acción de la sacarasa. La lactosa. Tiene que subir la acción de la lactasa. ¿Para dar qué cosa? Entonces, la lactosa da glucosa y la lactosa. La sacarosa queda glucosa y fructosa. La maltosa queda no momento de glucosa. Y al final el intestino trabajó tanto para generar estas tres sustancias para poder ser absorbidas. ¿Sí? Jóvenes. Déjense ayudar, yo no puedo seguir a los jóvenes. Pasamos a los lípidos. Dice un hombre consume casi 100 gramos de grasa al día. Los triglicéridos constituyen más del 90% de grasa en la dieta. Triglicéridos estoy comiendo. Constituyen más del 90% de la grasa en la dieta. Dice, lípidos son muy poco o nada solubles en soluciones acuosas. Esto hace que los lípidos no sean fácilmente accesibles a las enzimas digestivas de la fase acuosa. Son difíciles de digerir. Por lo tanto, para ser digeridos, ¿qué necesitan? Las sales biliares. Ahí está el rojito. Necesitan las sales biliares. Ahí están los triglicéridos digeridos. Sobre la acción en el estómago de la lipasa gástrica. La ha convertido en moléculas muy pequeñas. Ahí está. ¿Pero qué necesito? La lipasa pancreática, la colipasa y las sales biliares
¿Para qué? Para convertirlas en partículas mucho más pequeñas. Este es el pedazote de grasa que me comí. Es una molécula muy grande. Y encima, ¿qué cosa es? No es indisoluble, el tipo soluble. ¿Qué tiene que pasar? La lipasa gástrica actúa sobre él, pero no hace mucho. La ha fragmentado, pero no, eso no se absorbe todavía, sigue siendo gigante. Llega la lipasa pancreática y las sales biliares necesitan. Las sales biliares, ¿para qué era? ¿Qué dijimos? Para emulsificarlas, ¿sí? Volver a partículas más pequeñas. ¿Y para qué? ¿Para qué volver las partículas mucho más pequeñas? Para que la lipasa pancreática pueda permanecer en triglicéridos, ¿sí? Imagínense que no tan mal, ¿sí? Es un proyecto que se juntaron un triglicérido como el pasado, o sea, ya se lo pasó, ya tiene su estómago. ¿Qué hace? Pero no se puede absorber así. No se puede disolver porque no son hidrosolubles, sigue siendo ahí el pedazote de grasa, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Que sobre él caigan las sales biliares. ¿Para qué? Para convertirlo en micelas, en partículas bien pequeñitas. ¿Y para qué convertirlo en partículas pequeñas? ¿Para absorberlas? No, siguen siendo grandes, no se pueden absorber. La vuelven pequeñas para que sobre ella, imagínate que estuvieron juntos, la sal biliar cayó sobre usted, la bilis, y los separó como están ahora, en pequeños grupos. Pero encima de cada uno se cae la lipasa pancreática. Entonces empieza a volver el partículo, ya en este cuarto lo convierte en micelas mucho más pequeñitas. La lipasa ya pudo actuar sobre ella, lo ha fragmentado mucho más, en moléculas mucho más pequeñas para poder ser absorbidas. Por eso es importante, es más o menos lo que sucede cuando ayudan a lavar la sartén en tu casa, ¿no es cierto? Está lleno de grasa, te le echan agua, ¿sale? No sale. Pero si es una taza de café o té que he tomado, cae agua y se lava, ¿no es cierto? Se lava. Pero si es recibir un pedazo de carne por la comida de la sartén que me han preparado, de hecho agua no cae, ¿sí? Porque no es hidrosoluble, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Con jabón sale? No sale. ¿Qué le he hecho? Yo digo, ¿cierto? ¿Qué cosa ha hecho? Lo ha convertido en micelas, en partículas muy pequeñas. Y el agua, como los ha dividido de pedazote que era, así lo ha fragmentado en 1000 pedazos, con la fuerza del agua ya cae con facilidad. Con los jóvenes. Ya se lava con facilidad. Es lo mismo que sucede con las sales biliares. Esto hace que la vuelven partículas cada vez más pequeñitas. ¿Y por qué se desprenden las gotas de grasa de la sartén? Porque esa gotita de aceite que tú se ha fragmentado reventado en 1000 pedazos. Y con la presión del agua se ha caído fácilmente. Entonces, ¿aquí qué hace? ¿Sí? La enzima pancreática que se le da encima y la va a digerir. La digestión de los triglicéridos comienza en el estómago y supone el 30%. La digestión de los triglicéridos se completa en el sangre por acción de la lipasa pancreática. Esta requiere de la asociación con la colipasa, factor proteico secretado por el enzima digestiva de la. Fíjate, ahí está el triglicérido. Le cae encima la sal biliar y le cae encima la lipasa. La sal biliar ha roto esto, fíjate, lo ha roto, esto está así. La sal biliar le ha caído encima. Y le ha expuesto sitios para qué, para que la lipasa pueda penetrar y pueda actuar. Dice, el jugo pancreático contiene terasa de lípidos, óxido de colesterol y monoglicéridos. Dice, ambas enzimas, o sea, las enzimas que digieren a las grasas, dice, ambas enzimas, estas dos, necesitan la presencia de ácidos biliares para poder actuar. Si no hay ácidos biliares, no actúan. Fase de la digestión, dice la hidrólisis. Digestión de acción de lípidos. La hidrólisis de los triglicéridos, ácidos libres y monogliceroles, solubilización de ácidos libres y monogliceroles por detergente. Ahí está el detergente, pero el líquido, ácidos biliares y transporte de la luz intestinal de la fluorescencia celular. Captación
Paciente jóvenes. Aquí está. Gotitas de emulsión del triglicérido. Le cayó el ácido guillabalínico. Enzima, le cayó la lipasa más la colipasa. ¿Qué lo ha convertido? Ya no está en tresilglicerol. Ya no está en tresilglicerol. Está en un ácido graso y monoacilglicerol, una micela mucho más pequeña. Esto no lo puede absorber el enterocito. Es por eso que cuando hay pacientes que tienen pancreatitis, ¿sí? Voy a hablar de frente del defecto. Doctor, ¿qué pasaría si no secreto enzimas que digieren proteínas? ¿Y cómo proteínas? ¿Qué va a suceder? Que en tus deposiciones vas a eliminar las proteínas. Vas a ser heces abundantes, malolientes, ¿sí? Doctor, ¿y qué pasa si me da pancreatitis y no secreto lipasa? Tus heces van a ser la grasa que has comido. Doctor, con razón me dijeron que cuando hace heces están flotando, ¿no? Como que grasa está eliminando en las heces, porque no se han digerido las grasas. Doctor, ¿y cómo cuando yo tengo intolerancia a la lactosa? ¿Sí? Cuando tomo lactosa, me da diarrea. ¿Sí? No es el caso mío, es por la deficiencia de lactasa. ¿Qué pasa? La lactosa no se digiere, por lo tanto tienes que eliminar la lactosa por el tubo digestivo. Por eso te da diarrea, flatulencia, gases. Pero también, si no tengo las enzimas que digieren carbohidratos, voy a eliminar en las heces carbohidratos. Si no tengo lipasa, voy a eliminar grasas. ¿Sí? Se llama esteatorrea. Y si no tengo enzimas que digieren las proteínas que tomo de alimento, ¿sí? Voy a eliminar proteínas, que se llaman creatorrea. Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Todo normal. Esta gotita de grasa que son de tresilglicerol, se le ponen encima los ácidos biliares, lo han vuelto en unos bastante pequeñitos, en gotas muy pequeñas, que han favorecido la acción de la lipasa y colipasa, transformando estos elefantes en hormiguitas chiquitas que pueden ser absorbidas como ácido graso, monoacilglicerol, ¿sí? Se recomponen, fíjate, se recomponen en el enterocito. El tresilglicerol, el enterocito lo manda como kilomicrón, y este kilomicrón, ¿por dónde viaja? ¿Cómo viajan los jóvenes? ¿Qué ruta va a seguir eso para llegar a la circulación sanguínea? Va a seguir el camino linfático, ¿cierto? Porque este no va a pasar a la sangre directamente. Este va a pasar al sistema linfático. Y después del sistema linfático, recién se va a incorporar después a la sangre. Jóvenes, jóvenes. Ya, terminamos esta parte. Falta absorción de agua y electrolitos. Estoy siguiendo la secuencia de distributiva. No me quede más de lo que está en el libro, porque en el libro es bastante pequeño. Eso me preocupa, porque mi idea era tomar de lo que siempre es aquí, pero si lo venía tomando, no me están seguros de la absorción, que son de agua remitida al libro, tampoco resultado. Lo vuelvo a remitir al libro y ya tengo el libro. Dice absorción de agua y electrolitos, dice el agua que pasa por el intestino delgado, ojo, la cantidad de agua que pasa por el intestino delgado son 9 litros al día, pero solamente en las heces eliminamos 100 centímetros de agua. Porque de 9 litros, doctor, solamente eliminado en las heces 100 centímetros, que se ha reabsorbido 8 litros con 900, correcto. Entonces, esa reabsorción cumple el intestino, sí. La absorción de agua.
Dice, se reabsorbe más de un 80% del intestino delgado y el 19 y tanto por ciento se absorbe en el colon. Aparte de absorberse el agua, se absorbe cloro, potasio, calcio, magnesio, fosfato, hierro. ¿Qué camino sigue la absorción del agua? El agua más bien no va a sufrir metabolismo, ¿no es cierto? El agua no se metaboliza, va a ser absorbida. Entonces, ¿cómo se incorpora a la circulación sanguínea? Dice, mediante proteínas que actúan como cotransportadores. ¿Qué pasa? Mecanismo para la absorción de sodio. ¿Aquí qué dice? ¿Cómo se incorpora el agua? El agua no pasa solo. El agua, fíjate, pasa como aquí está el enterocito. El sodio pasa al enterocito, pero por cotransporte, con otras sustancias. Y después pasa al intersticio y después a la sangre por la parte basal. Por la parte apical pasó esto, y por la parte basal pasa esto. La luz del intestino, pared intestinal, intersticio y sangre por el cristalino. Entonces, es lo que sucede. Este dibujo lo entiende y la glucosa con el sodio. Cotransporte, el sodio entra de esa manera, por cotransporte. El sodio no entra solito, jóvenes. Que tanto sodio que entra, tiene todo en la boletería de sodio, ¿no? Lo manda al intersticio. Doctor, ¿y si aquí pierde un catión, se va a volver negativo? No. Tiene entrando un potasio, está cambiando, y ahí actúa la bomba de sodio potasio. La otra manera, ¿sí? Mecanismo de absorción de sodio, otra manera, ¿sí? Una manera sería ¿cuál? Por cotransporte. La otra manera, ¿cuál sería? ¿Sí? Por este mecanismo, el hidrógeno intracelular se intercambia por sodio situado en la luz intestinal, cruzando la membrana apical. Entonces, se está absorbiendo juntos el cloro con el sodio. Pero doctor, aquí está entrando uno negativo y un positivo. Entonces se va a llenar de negativos y positivos, ¿no? El enterocito también pierde uno de carga negativa con este cloro y pierde un hidrógeno y gana este sodio. Cuando está en la luz intestinal, ¿sí? ¿Qué hace? Se combina el bicarbonato con el hidrógeno, ¿sí? Da CO2 y agua. La ruta 3 para la absorción del sodio dice difusión simple a través de canales iónicos de la membrana apical. No es muy significativo esto por difusión, por gradiente de concentración. Otro camino que sigue el cloruro. Ahí está. La luz, el cloro que está en la luz, pasa al enterocito y del enterocito, fíjate, aquí entra un cloro y un sodio. Un cloro pasa al vascular y un sodio pasa al vascular. De la manera como pasa el sodio y el cloro. El cloro, fíjate, también lo hace por vía paracelular. O sea, no lo está haciendo por vía intracelular. Lo está haciendo a través de un camino alternante en el espacio que existe entre enterocito y enterocito. Eso se denomina vía paracelular. Doctor, pero si fíjate, el cloro ha entrado aquí, se va a quedar pobre de cloro, ¿no? Lo cambia con bicarbonato, porque tiene que mantener el principio de electroneutralidad. Dice, la fusión del carbono es facilita gracias al intercambio sodio y hidrógeno en la membrana. Aquí tenemos CO2 y agua, de bicarbonato y el hidrógeno. Este hidrógeno, ¿de dónde viene? Aquí pierde un hidrógeno, carga positiva, gana un sodio, carga positiva.
Aquí pones. Vamos a pasar esto. Aquí. La reacción intestinal del agua se produce de forma pasiva. ¿Por qué? Hice los dos anteriores. Para ver que el agua lo sigue al sol. Pues la reacción intestinal de agua se produce de forma pasiva por la absorción de solutos osmóticamente activos. ¿Qué soluto fue? El sodio. La mucosa intestinal es permeable al agua y por tanto permite su movimiento en cualquier dirección en función de los cambios de presión osmótica. Me está diciendo que el agua lo sigue al sodio como un perrito fiel. Donde va el sodio, el agua lo va siguiendo. ¿Y para qué lo va siguiendo? Para mantener la presión osmótica. Porque si solamente el sodio se va para allá, ¿sí? Aquel va a tener mayor osmolaridad y aquí va a tener menor osmolaridad. Por eso el sodio, al sodio lo sigue el agua. ¿Para qué? Para mantener la osmolaridad en los dos ambientes. Dice, se produce una secreción considerable de agua y resolución a nivel gaseoso intestinal directamente en la superficie. Ósmosis, el paso del agua hacia los lugares donde hay mayor concentración de solutos, sigue un gradiente osmótico. Dice durante la digestión hidrolítica. Fíjate, aquí lo voy a explicar para dejarlo de entenderse. Cuando hemos comido, era una proteína, pues sí, comidos, imagínate, para que sea fácil, 10 proteínas. Y cada una de las proteínas tenía 10 aminoácidos. ¿Sí? 10 proteínas, 10 cadenas así, y cada una de ellas tenía 10 aminoácidos. Cuando ha sucedido toda la digestión, ¿cuántos aminoácidos tenía? 10 cadenas, y cada uno tenía 10. Había una digestión precisa, toditas se han digerido. ¿Cuántos aminoácidos tenía? 100, ¿no es cierto? ¿Y eso a qué cosa habrá llevado? A que mi osmolaridad haya aumentado. La osmolaridad de mi tubo digestivo aumentado. Por eso dice aquí, durante la digestión hidrolítica se produce aumento de la presión osmótica dentro de la luz intestinal, lo que provoca la secreción de agua. Es lo que está explicando por qué en la lámina anterior dije que el tubo digestivo secreta 8 litros de agua. Porque la osmolaridad del líquido intestinal ha aumentado exageradamente. 10 que había comido y ahora le ha aumentado 100. Entonces, la comida ingerida tiene influencia en este fenómeno y esta puede estar en dos formas. La comida que avanza por el intestino puede ser hiperosmótica, puede convertirse en hiperosmótica después de la digestión. Aquí está, por favor, dice, a partir de un precursor gigantesco. La digestión del bolo alimenticio produce muchas moléculas más pequeñitas que se vuelven osmóticamente activas. La actividad osmótica de la ingesta aumenta. El alimento se convierte en hiperosmótico. Y si es hiperosmótico, empieza a jalar agua. Aquí dice, que comiste un pedazo de almidón, entra al intestino y se produce la digestión. Se producen miles de disacáridos y disacáridos osmóticamente activos. Estos captan agua desde los espacios laterales a la luz intestinal. El agua de dichos espacios se reemplaza rápidamente de los capilares intestinales. Las moléculas de disacáridos se absorben, ojo, se empezaron a absorber esos 100 aminoácidos, se empezaron a absorber. Le empezó a quitar osmolaridad al contenido intestinal. Las moléculas de disacáridos se absorben, por lo que se reduce el número de partículas y disminuye la osmolaridad de la luz intestinal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el agua? El agua empieza a regresar hacia el organismo. El agua sigue a los solutos, ¿sí? Atraviesa el epitelio y vuelve al sistema vascular. Entonces, si fuera la pregunta del examen, la movilización del agua en el tubo digestivo se explica por dos puntitos.
vuelvo a preguntar, de otra manera. En la digestión, se produce, el jugo gástrico se vuelve isotónico, hipotónico, hipertónico durante la digestión. ¿Qué se vuelve? Hipertónico. ¿Y eso qué trae como consecuencia? El tubo digestivo se crea. Cuando se da la absorción, ¿qué sucede con el líquido, con el tubo digestivo? ¿Qué pasa? Se vuelve hipotónico. Y al volverse hipotónico, ¿qué sucede con el agua? Empieza a reabsorberse. ¿Sí o no, jóvenes? Porque si me está diciendo, ¿sabes qué? Cuando estoy en el intestino delgado se han secretado 7 litros de agua. Oye, ¿y cómo empecé a absorber esa cantidad de agua enorme? Luego, al inicio, aumentó esa cantidad de agua porque la osmolaridad aumentaba. Por lo tanto, le han quitado agua del organismo. Pero cuando ya han pasado los alimentos al intestino, ha empezado la absorción, se ha empezado a absorber los osmoles. ¿Y cómo ha quedado el contenido intestinal? Hipotónico. ¿Qué trae como consecuencia eso? De que se empieza a absorber el agua. Una palabra simplemente, ¿por qué el agua en una parte se absorbe, se secreta y en otra parte se absorbe? Por osmolaridad, simplemente dos puntitos, osmolaridad. En la primera parte por hiperosmolaridad de contenido intestinal, y eso sería la secreción, y la reabsorción sería ¿por qué? Por la disminución de la osmolaridad del contenido intestinal. Jóvenes. Entonces, la regla principal del movimiento del agua en el intestino es que el agua se mueve en cualquier dirección que sea necesaria con el objetivo de mantener el bolo alimenticio isoosmótico. Aquí está por favor, dice, en relación a esto se pueden presentar dos casos, que son entrando en el intestino cuando el alimento es hiperosmótico y saliendo cuando es hipoosmótico. Vamos a pasar eso. El camino que sigue del agua. La última hora. Es corto, 3 segundos. Hemos hecho absorción hemos visto el trato que le da el tubo digestivo a las proteínas, carbohidratos, grasas, al agua, a los electrolitos, ¿sí? Y la vitamina doctor no puede quedar incompleto. ¿Sí? Clasificación de la vitamina. Tenemos dos tipos de vitaminas. Las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. ¿Sí? Las vitaminas liposolubles. Vitaminas liposolubles, la vitamina D, la A, la E y la K. Son las liposolubles. Y las vitaminas hidrosolubles son las que están aquí. El complejo B, la vitamina C y el ácido fólico. Esas son las hidrosolubles. Por lo tanto, si están clasificadas así, tendrán distintas maneras de absorción, ¿no es cierto? Entonces vamos, queda claro, vitaminas se clasifican en dos grupos, liposolubles y hidrosolubles. La liposoluble, la vitamina D, la E, la K y la A. Las hidrosolubles, el complejo B, B1, B6 y B12, ¿sí? La vitamina C y el ácido fólico. B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, son liposolubles.
Ahí está marcado, grande, los liposolubles. ¿Sí? ¿Para qué me sirven esas vitaminas? La vitamina A es el pigmento retiniano. La vitamina D la necesito para la absorción del calcio. La vitamina E es un antioxidante, evita la oxidación de los ácidos grasos insaturados. Y la vitamina K induce la formación de factores de coagulación. Entonces, si tengo déficit de vitamina K, no voy a tener problemas de coagulación, no es una molécula de factores. Si tengo carencia de vitamina K, voy a tener problemas de visión. Si tengo déficit de vitamina D, voy a tener problemas de calcificación de los huesos. ¿Qué dice? Casi no hay novedad, no se complica esto. ¿Sí? Es lo que sucede, pues, si es liposoluble, tiene que seguir más o menos el camino de la digestión de los lípidos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y eso es lo que dice aquí. Tiene que caer encima por la sal biliar para volver cada vez más pequeño. Entonces, considera, una vez que llegan al estómago, son liberadas por acidez del tubo gástrico o por teolisis. Son desterificadas por el colesterol esteroidasa liberando la vitamina. Se absorben por difusión simple y por transportador. Se absorben más las vitaminas A, D y K y la E menos. En el enterocito se difunde al retículo endoplásmico liso, donde se forma el kilomicrón o LDL. Por exocitosis llega a la linfa. No pueden pasar porque son liposolubles. Tienen que seguir el camino de la linfa. Déficit de vitaminas. ¿Sí? Cuando tengo una mala absorción de grasas, tengo problemas de biliares. Cuando hay cirugía bariátrica, cuando se relativa bastante parte del intestino, función hepática defectuosa. Las hidrosolubles facilitan, no tienen psicología. Dice en la dieta presentes como eterolato, el ácido fólico se presenta de esta forma, que se producirá de esta otra forma, intervienen así timinas y purinas. ¿Qué me pasa cuando tengo déficit de ácido fólico? Anemia megaloblástica. ¿Qué significa anemia megaloblástica? Mis glóbulos rojos son muy grandes. El glóbulo rojo mide 7 micras normalmente y tiene un volumen de glóbulo rojo. Y la anemia megaloblástica por déficit de vitamina significa que mi glóbulo rojo ha crecido exageradamente. Cuando mi anemia es por déficit de hierro, es una anemia microcítica. El glóbulo rojo está chiquito. Cuando es déficit por vitamina, es una anemia megaloblástica. Ojo con esta vitamina, ¿sí? Ojo con esta. La vitamina B12 dice se encuentra en carnes, pescados, mariscos, huevos, no se encuentra en verduras, no se encuentra en frutas, tiene la función de coenzima de la homocisteína metionina, que es un aminoácido esencial, al igual que el ácido fólico, la D que hemos visto, interviene en la biopsia del ADN, o sea, me va a dar una anemia megaloblástica también. ¿Qué cosa causa? ¿Sí? Anemia megaloblástica. Alteraciones neurológicas y psicológicas. Voy a seguir este en especial. ¿Sí? Es un problema de salud. Anemia megaloblástica. ¿Cuánta gente que tiene anemia? ¿Sí? Si tiene anemia, me refiero. ¿Sí? Realmente la mayoría de anemias son por déficit de hierro, y las puntas. Pero no todas las anemias pues se deben a déficit de hierro.
pueden deberse a déficit de ácido fólico y de vitamina B12. Imagínate que el joven venga con anemia, pero no es por déficit de hierro, es por déficit de B12 y ácido fólico. Y como la mayoría viene por déficit de hierro, le meto hierro al joven para superar su anemia. ¿Le estoy solucionando ese problema? No, le estoy complicando más. ¿Le voy a solucionar su anemia? No, él no tiene problema de hierro. Él tiene problema en la maduración de su glóbulo rojo. Y más, sus problemas neurológicos se van a ir incrementando. Pues, la mayoría de anemia fue por déficit de hierro, por eso los apunta. Una hemoglobina 9 de hierro, no, la mayoría. Pero si no es, el paciente va a ir empeorando. No va a mejorar, va a empeorar. Entonces, lo sigo, ¿cómo va esta vitamina B12? La dejé ingerido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta vitamina B12 es destruida por el ácido clorhídrico, es destruida por las enzimas. Doctor, ¿y quién la va a proteger? En el estómago se produce el factor intrínseco, aquí estamos. Aquí está la vitamina B12, ¿sí? Aquí la van a querer destruir, el alimento con la vitamina B12, llega al estómago, el ácido clorhídrico y la pepsina lo separa del alimento de la vitamina, ahí está el alimento y la vitamina, pero esta vitamina sería víctima de los jugos gástricos, lo destruiría, no soporta. Entonces, ¿qué hace? Estas células gástricas producen el factor intrínseco que, miren, se ha juntado a esto, la vitamina B12, la ha protegido, la hace inmune a la destrucción enzimática. Se pasea por el tubo, se pasea por el estómago, se pasea por el estómago, directamente ya está protegido. Si se quedaba así, iba a ser destruido. Aquí no, se juntó, fíjate, sigue pasando por aquí, la salvó de las enzimas pancreáticas, porque la sigue agarrando. Cuando ya pasó el duodeno, se separa y aquí recién se le entrega en el intestino para que sea absorbido. Se absorbe a nivel del hígado. Entonces, ¿qué pasaría si no tengo factor intrínseco? Por más vitamina B12 que tome, no me va a hacer ningún efecto, porque el jugo pancreático, el jugo digestivo lo va a destruir. Entonces, esa es la importancia del factor intrínseco, que actúa como un factor protector de la vitamina B12, la protege desde el estómago, el duodeno y el hígado hasta el hígado, donde lo libera y eso le entrega al enterocito para que pueda ser absorbido. Ya esto no jóvenes. Tampoco